y me da mucho gusto que nos acompañe esta tarde Ana Lara López, quien es doctor en Comunicación y Pensamiento Estratégico, también tiene una maestría en Comunicación Visual por la UNAM, y bueno, pues somos egresados de la carrera de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, igual que tu hermano Guido, a quien le mandamos un saludo, claro, quien fue mi alumno y luego fue presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Ibero. Y pues me da mucho gusto porque, bueno, tú fuiste directora general de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, y también has sido gerente de comunicación de Grupo México. Y te invitamos, y te agradezco que estés aquí con nosotros, Ana, porque pues hoy es evidente que es tiempo de mujeres, ¿no? Ya no es un discurso, ya no es un deseo, aunque obviamente seguimos viviendo el tema de la violencia, de los feminicidios y demás, pero políticamente las mujeres están cada vez ocupando cada vez más posiciones importantes, y pues en menos de un año vamos a tener una mujer quien encabece el Ejecutivo Federal. Ok, pues muchas gracias, Miguel, por la invitación, un saludo muy grande a tu auditorio. Pues sí, es tiempo de mujeres, esperemos que no solamente sea en un discurso, porque ahora sí que como mujer he visto muchos espacios en donde todavía las mujeres no estamos teniendo estas grandes oportunidades, y sí sigue todavía esta cuestión de ese techo de cristal, no solamente impuesto por los otros, sino un techo de cristal que también la misma mujer se autoimpone porque no se está autorreconociendo, ¿no? Es muy interesante ver, por ejemplo, tenemos 2 mujeres candidatas a la presidencia, pero pasan cosas muy interesantes como lo que ocurrió, y es algo que yo lo percibí como mujer, cuando fue la selección en el frente con Beatriz Paredes y con Xóchitl. Por ejemplo, en lugar de haber Beatriz dicho, esto es un tema de mujeres, o es un tema de yo como mujer reconozco a Xóchitl, lo dejaron como un tema de partido, y creo que era una oportunidad muy importante para posicionar este discurso. No concluyeron el proceso porque pues ellos pensaban que si se llevaba a cabo la elección abierta, y ya tenían indicios de que afines a Morena la iban a boicotear o iban a tratar de influir en la selección, prefirieron cortarlo, no llevarlo a cabo, pero lo hicieron mal, y sobre todo no lo hicieron dándole su lugar a Beatriz Paredes, ¿no? Claro. Que después tuvo que salir a decir, bueno, yo dije que me retiraba cuando acabara el proceso, para mí ya acabó porque las encuestas no me favorecen, pero sí quedó ese sentimiento de que no se manejó bien. Sí, no se manejó bien, y en ese momento tuvo la oportunidad de hablar en términos de lo femenino, más allá de si el partido no lo había trabajado bien o si había habido alguna cuestión desasiada. Creo que era una oportunidad para ella cerrar filas con el tema de lo femenino. ¿Por qué? Porque tenemos una candidata, o hay una candidata que es Claudia Sheinbaum, muy poderosa. Y es muy poderosa. ¿Ella es muy poderosa per se o es muy poderosa porque ha crecido a la sombra y con el apoyo de López Obrador? Eso sabía que iba a salir al tema hoy. Yo quisiera ser como muy puntual en esto. Sí hay un tema de que ha crecido a la sombra, pero como mujer no puedo o no debería pensar en otra mujer que crece en función de un hombre, porque si no me estaría… ¿Qué es lo que ha acusado López Obrador de Xóchitl Gálvez, o lo ha tratado de meter en ese costal, ¿no? Yo creo que como mujeres estamos muy acostumbradas, no quiero hablar de los hombres, quiero hablar en términos de la mujer, desde la mujer, estamos muy acostumbradas a hablar de que una mujer no puede hacer algo por sí misma, sino que lo hace por crecimiento de algún hombre. No dudo que el apoyo evidente de Andrés Manuel López Obrador haya dado un gran impulso a esta Claudia, no lo dudo. Sin embargo… Que no se lo dio a ninguna de las otras mujeres de su gabinete, y aunque tenía un gabinete en donde había mayoría de mujeres, pues la propia Olga Sánchez Cordero, que con todo respeto le decían doña Olga Sánchez Florero, porque pues no hacía gran cosa en gobernación, y ella misma se quejó de que no la tomaban en cuenta, ¿no? Y a muchas otras secretarias, Tatiana Cloutier acabó yéndose, Irma Sandoval también se fue, la hoy presidenta del INEGI, que fue la secretaria de Economía, también se fue. Sí, se han ido. Entonces, ¿cómo ves eso? Una cosa es lo que decimos en política, que es el lenguaje aparente, y otro es el real. El aparente es que estamos ocupando mayores puestos de elección popular, y el real es cómo nos estamos manejando de manera política. Yo pertenezco a una asociación que se llama 50+1,
que somos mujeres que nos dedicamos a la política, y la Asociación 50+1 lo que dice es: vamos a velar por los derechos políticos de las mujeres y violencia en materia de género. Sí hemos logrado de alguna manera batallas importantes, como son la ley 3 de 3, como son las leyes Olimpia, como son el 3%, como lograr mayores candidaturas por cuotas. Sin embargo, la acción política de las mujeres no está siendo equiparable con, por ejemplo, temas de feminicidios, con temas de violencia laboral o temas de mayores ingresos en las empresas. Yo, por ejemplo, te puedo decir, estoy un día trabajando con mujeres políticas. Hace 15 días dimos un curso en el INE, que fueron en varios estados. Fue 50+1 en coordinación con el INE, dimos capacitación política a mujeres. Ese curso se llevó a cabo en Tabasco, se llevó a cabo en Guadalajara, en Guanajuato y en el INE Ciudad de México. Y el tema es exactamente lo mismo. Sí hay mayores espacios para las mujeres en materia de política, pero no está habiendo mayores acciones en materia de feminicidios, en materia de cuestiones de acoso sexual, en materia de violencias de género, doméstica, psicológica, patrimonial y de todo tipo. Por eso pregunto, Claudia ha sido omisa en las decisiones que ha tomado López Obrador. Canceló las estancias infantiles. Grave. Canceló estos centros de atención a mujeres violentadas, les recortó el presupuesto. Yo estoy trabajando en un centro de la justicia de la Ciudad de México y sí están trabajando bien. Pero a nivel federal me refiero. A nivel federal sí, a nivel local estamos en Tlalpan. Quitaron, y sí hay un trabajo. Presupuestos para las guarderías, para pues no sé, una serie de las escuelas de tiempo completo que benefician sobre todo a las mamás que trabajan. Y luego nos salen con que es el humanismo mexicano y la nueva escuela mexicana. Entonces yo digo, bueno, pues ¿de qué hablan? Como tú dices, el discurso es uno, pero las acciones son otras. Y en eso, Claudia Sheinbaum y todas las que acompañan a López Obrador, incluso cuando ha habido violencia de género con legisladoras de otros partidos, pues ellas se quedan calladitas, ¿no? Por eso el discurso de lo femenino sería muy importante que lo tome Xóchitl Gálvez, porque sería una bandera política muy importante. Ahí es donde viene mi comentario de Beatriz, que se les faltó cerrar esa pinza, en donde si no ha habido un discurso de género tomado desde el poder, en ese momento la oposición lo podría haber tomado y posicionarlo. Ahora, tú que eres experta en estos temas, estamos conversando con la doctora Ana Lara López, quien es doctora en Comunicación y Pensamiento Estratégico. ¿Cómo ves en este momento a Xóchitl y a Claudia con base al apoyo que tienen de sus partidos y de sus estructuras? A mí me da la impresión que Xóchitl es una especie como de huérfana, ¿no? Como que no tiene realmente el apoyo estructural que requeriría. Xóchitl, si me lo ves así, ahora sí que como mercadotecnia política, como productos políticos, así te lo voy a hablar desde esa perspectiva. Xóchitl es un excelente producto político, digamos que sin infraestructura, distribución, empaque y mezcla de marketing. Y Claudia no es un excelente producto, sin embargo tiene cabida en todas las tiendas de autoservicio, o en la mayoría. Una está mejor envuelta y el contenido no es tan bueno, y la otra pues va desnuda prácticamente, pero le ves contenido a Xóchitl. Por ejemplo, tiene muy buenos reflejos, tiene muy buena capacidad de respuesta ante los ataques del presidente y de Morena, pero eso le quita tiempo precisamente para proponer, ¿no? Claro. Entonces todo el tiempo se está defendiendo, la tienen ahí prácticamente acorralada. Me lo contestas después de esta pausa. Vamos a una pausa y continuamos en esta conversación con Ana Lara López. Pero bueno, todo esto se entrelaza porque, como decíamos hace un momento, Ana Lara, tiene que ver con las mujeres, pero además con mujeres empoderadas y que están buscando la presidencia de la República. ¿Cómo ves todo esto? Más allá de ellas en sí, sino todo el contexto y todo lo que se está generando. Yo creo que va a ganar la presidencia la persona que cuente la mejor historia. Lamentablemente tenemos una historia muy poderosa que ha venido contando Andrés Manuel López Obrador hace 18 años, en donde va contando esta historia del héroe que ha sido vituperiado, que pierde, que ha sido víctima de la mafia del poder, y que ha ganado toda una serie de poder mediante una narrativa política que tiene que ver con su propio storytelling. Aparte, puso en la mesa la historia de los pobres, la historia de los que no han sido beneficiados por el sistema durante muchísimos años,
Y eso, en términos de mensaje fuerza, es muy fuerte, ¿no? Cuando él habla de primero los pobres. Esa narrativa, en un país donde estamos hablando de más de 60 millones de pobres en extrema pobreza, pues es verdaderamente muy poderoso. Xóchitl Gálvez tiene una narrativa propia, es una gran candidata, pero ella no va a tener una buena historia si no empieza a contar la historia de Xóchitl y el país. Pero cada vez que le quiere contar, cuando dijo que era indígena, no, resulta que ya no es indígena, ¿no? Aunque sí nació en el Valle del Mezquital. Yo Xóchitl la conozco hace más de 25 años, Ajá. 24 años, y una de las primeras conversaciones que tuvimos fue esa, y me decía que uno de las cosas más maravillosas que les pasó es cuando tuvieron una estufa en su casa, porque ya no tenían que cocinar con carbón o con leña, porque todo se ahumaba y además pues eso es muy contaminante, es muy dañino para la salud. Pero cada vez que dice algo, no es indígena, no vendió gelatinas, ahora ya quién sabe si sea o no ingeniera, en fin, o sea, toda la maquinaria ha ido embistiéndola. Es interesante, pero también la maquinaria la ha embestido, pero también la ha crecido. O sea, al principio sí, el que la catapultó fue el propio López Obrador. Sí, entonces ella sería muy interesante que esa historia que el otro está contando a través de ella empezara también a armar su propia estrategia. Lo que pasa es que Xóchitl de alguna manera no puede estar todo el tiempo contestando ataques del presidente sin empezar a trabajar en cuestiones de estrategia y estructura, porque empezar a hacer la labor de campaña por todo el país necesita muchísima energía, muchísimo trabajo, y una estrategia de guerrillas que está haciendo el poder es, en lugar de ponerla a que ella esté trabajando, la distrae continuamente de ese objetivo. Sin embargo, sí necesita Xóchitl empezar a contar esta historia de esta mujer, y yo lo pongo en términos de un arquetipo. No sé si ustedes han oído hablar de la famosa mamalucha, que es el arquetipo claro. Que es de Aurrera, que fue muy exitoso. Xóchitl es esta mujer mexicana madre que lucha. Y yo creo que ella tendría que empezar a hablar de esta lucha de la mujer mexicana madre que ha tenido que ganar muchísimas batallas sobre esta mujer en contraposición con Claudia, que es una mujer científica que está avalada por el padre, que en este caso será el arquetipo de Andrés Manuel López Obrador. Si Xóchitl trabajara, en mi punto de vista, como storyteller de mamalucha y dignificando todas las causas de las mujeres mexicanas que han tenido que sacar miles de familias solas, empezaría también a contar esa historia, más allá de si vende gelatinas. Sí, y a ver si no la deja, ¿no? Porque con tanto ataque, como no la pasa defendiendo, y sí. Cuando termina a lo mejor una reunión, sale y los medios lo único que le preguntan es sobre la crisis del momento, ¿no? Sobre los temas coyunturales. Y tú decías que Claudia es una mujer muy poderosa, que yo estoy de acuerdo. Yo a Claudia la conocí porque somos egresados del mismo programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Colegio de México, la conozco igual hace más de 20 años, y pues los que la conocemos más o menos de cerca hemos visto su evolución como política, ¿no? De ser una jovencita más o menos ingenua, muy maleable, muy cercana a López Obrador, pues fue creciendo, se fue empoderando. Creo que por ahí le falta que le enseñen a hablar, ¿no? Que tenga mejor dicción, creo más fuerza. Tiene un problemón de dicción. Habla y como que tiene poca fuerza, ¿no? Hay un grupo de conservadores, de la mafia en el poder, y hay dos proyectos, el regresar al pasado y el continuar. O sea, el media training no es lo suyo. No se le da, ¿no? La locución no es lo suyo. Que tampoco ya, parece que ya tampoco es muy importante, ¿no? En los políticos actuales, pero a lo que voy es, Claudia también tiene muchos negativos. Está el tema de la línea 12 del metro, los muertos, lo del Repsamen, todos los accidentes en el metro durante su administración, por falta de mantenimiento, falta de inversión, otros muertos a causa de otros accidentes, escaleras eléctricas que no sirven, goteras, inundaciones. La Ciudad de México está hecha un caos, la vialidad es una porquería, está lleno de baches y de topes, no ves policías. El tráfico está peor que nunca, la contaminación se ha incrementado considerablemente, y Omar García Harfuch nos dice que estamos muy bien. A lo mejor en seguridad sí hemos mejorado, pero en vialidad tú vas por cualquier eje, y ahora con las ciclopistas hay camiones repartidores de lo que sea, de gas, de comida chatarra, de refrescos, las motocicletas que se han vuelto una verdadera pesadilla. Son verdaderamente
kamikazes, ¿no? Cada mes creo que hay 12 muertos por estos Rapid y todos estos. Y entonces nos vienen con el cuento de que la Ciudad de México está muy bien. O sea, vemos todos esos negativos, pero parece ser que no le hacen mella a Claudia por el manto sagrado y la imagen de López Obrador. Bueno, sí le hacen mella. En 2021 la mitad de la Ciudad de México no votó por Claudia. O sea, si va ¿Con a referéndum? Sí, o sea, si hacemos nos regresamos a lo que estábamos platicando antes del corte, de que la ciudad es el centro piensa y demás, ¿no? Cuando hablábamos de que si el norte trabaja, el centro piensa, el sur descansa. El sur descansa. La ciudad el espacio más politizado de todo el país es la Ciudad de México. Y la Ciudad de México dijo, no quiero a Morena. O por lo menos un plebiscito de sí Morena, Morena no, ¿no? O sea, sí se dividió y eso lo tienen perfectamente claro. A mí me sorprendió que ante ese plebiscito mencionaran a Claudia como la candidata porque Marcelo Ebrard hubiera ganado muchísimo más con Morena porque hubiera captado a muchos votantes de Xóchitl y muchos votantes indecisos. De hecho, muchísima gente que ahorita votaría por Xóchitl, yo lo he averiguado, he preguntado, sondeado, hubieran votado por Marcelo Ebrard. Una cosa es el manejo político, el ejercicio de la política, y otra cosa es el ejercicio de gobierno. Los resultados de gobierno en Claudia son muy malos. Sin embargo, el apoyo político es relevante. El problema que tiene Xóchitl no tiene una estructura tan grande como la tiene Morena y no tiene a una persona que esté generando agenda informativa todas las mañanas, como sería Andrés Manuel. Porque uno de los grandes logros de la comunicación política y los logros de gobierno de Andrés Manuel es esta mañanera en la cual dicta todos los días la historia del país y cómo se debe de escribir y quiénes deben de estar en la historia y quiénes no. Sí, coincido plenamente, y además también pareciera como que los panistas no la acaban de arropar. De hecho, yo aquí dije muchas veces que yo tenía mis dudas de que Xóchitl pudiera llegar, porque la nomenclatura del PAN no la quería, preferían obviamente a algún otro de sus candidatos o candidatas, y el PRI pues obviamente a los suyos, pero cuando Xóchitl les gana, ¿no?, por la popularidad, por este fenómeno que se dio en redes, pues no les queda de otra, y qué bueno que lo hicieron. Yo insisto, yo todavía tengo mis dudas de que pueda llegar al final del camino, porque no, adolece de todo esto que tú mencionas, ¿no? Adolece ahorita de discurso, de estructura, de apoyo partidista, pero por otro lado tiene un gran apoyo ciudadano, que son quizá todos aquellos que no son panistas, ni priistas, ni perredistas, que mucho menos son morenistas. Los anlopentidos, por ejemplo, también. Los anti-AMLOs. O anlopentidos, que votaron por AMLO y que ya se dieron cuenta que no. ¿Eso sea suficiente, quizá no para ganar, pero por lo menos para ser competitiva? Yo lo que creo, y quizá voy a hacer una lectura del futuro así medio un poco intuitiva, yo creo que Xóchitl no está luchando, su mensaje real es luchar el Congreso, no la presidencia. Yo lo veo desde ahí. Competitivamente y numéricamente le faltan números. O sea, saben que no pueden, ahorita, de acuerdo a los números, no podrían ganar la presidencia, pero lo que buscan es que Morena no tenga la mayoría calificada. Yo creo que eso es lo que está haciendo el Frente como una estrategia real. O sea, en el aparente, obviamente, siempre tienes que manejarte como el ganador y como competitivo. Entonces, lo verías como un sacrificio, porque ella pudo ser muy competitiva, incluso ganar la Ciudad de México. Y en cambio la mandan a pelear por la grande y tiene pocas posibilidades para ganar. Yo creo, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, pero yo creo algo diferente. Yo creo que Xóchitl no hubiera sido competitiva en la Ciudad de México. Sí me explico. Creo que ella es competitiva en el país y que concuerda con mucha gente de diversos estados y no necesariamente en la Ciudad de México. Bueno, pues es muy interesante, Ana Lara, doctora especialista en comunicación visual, con todo esto que hemos comentado. Te invitamos para que vengas más seguido, porque sobre todo ahora que va a empezar la temporada electoral, la temporada de caza y pesca, ¿no? Encantada de la vida. Que de hecho ya empezó, ¿no? Con todo ya empezó, no es oficial, porque bueno, ustedes ven muchas cosas, el discurso, ¿no? El storytelling, sobre todo a raíz de las redes sociales, el storytelling se volvió algo muy importante.
porque estamos contando historias. Los candidatos no están mandando ya mensajes como lo hacían anteriormente, sino Eran que están puros- basándose en Eran historias. discursos, ¿no? Ahora son más bien experiencias. Son historias. Y toda la parte no visual, toda la parte, el lenguaje no verbal, ¿no? Cómo se va Y visual inclusive, porque TikTok, Instagram, todos son Sí, me instantáneas refería a la visuales. parte visual personal o presencial, ¿no? Claro, que antes claro, le están en daban- lo virtual, Así es. ahora sí que la inteligencia artificial, ¿Qué que es más papel crees que juegues, por ejemplo, para terminar, qué influencia tendría lo virtual en el porcentaje de electores? es muy relativo porque tenemos un 70% de brecha digital en donde evidentemente el centro está mucho más Está digitalizado, mucho más después tecnificado. el norte y al final el sur. Pues- Hay mucha campaña de tierra, pero también por los costos y por las cuestiones de legalidad electoral se están usando las redes. Sí, porque Pues te esperamos aquí pronto, Ana Lara, doctora en comunicación, para comentar sobre estos temas. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado a lo Encantada. largo